poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bendiciones, hermanos, bienvenidos. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos. Y bueno, vamos a orar un momentito para poner este tiempo, ¿verdad?, en manos de nuestro Señor Jesús. Y decimos, Señor Jesús, gracias, gracias por este día, Padre. Gracias porque tus misericordias son nuevas, son buenas cada mañana, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de congregarnos, Señor, de asistir como cuerpo de Cristo a nuestra amada Iglesia Cristiana Discipular,
para poder aprender más de tu palabra, Señor. Venimos a glorificarte, venimos a alabarte, Señor. Venimos a exaltarte, Padre, a poner en tus manos, Señor, este tiempo, Padre, para que sea de mucha edificación para todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a la clase de la escuela dominical del día de hoy, a la que he titulado La fe que provoca milagros. Esta clase está basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. A manera de introducción, hermanos, tengo acá que una cosa que en numerosas ocasiones nosotros pedimos a Dios es que tenga misericordia de nosotros, especialmente cuando nos vemos en situaciones difíciles o estamos atravesando por momentos dolorosos y nos vemos cegados a la razón y cerramos el corazón a la única ayuda que aparece en el camino. Y cuando realmente nos golpeamos en el caminar a ciegas, entendemos que no hay otra cosa, hermanos, que clamar a Dios. Y el Señor, siendo un Padre bueno, siendo un Padre misericordioso, siendo un Padre que nos ama y que solo desea lo mejor para nosotros, Él viene a nosotros y escucha nuestras oraciones. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy tiene mucha similitud con lo que acabo de leer y vamos a dar lectura a este pasaje que, como les dije, se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52, en donde nos cuenta la historia del ciego Bartimeo. Procedamos con la lectura, hermanos. Creo que está en pantalla, si no, pues tenemos nuestras Biblias para poder seguirlo. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, decía nuevamente, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, hermanos. ¿Cuánto queremos activar esa fe, hermanos, y provocar ese milagro como lo obtuvo Bartimeo, con esa fe con la que clamó a Dios para poder recobrar su vista? Lo declaramos en fe, hermanos. Amén. Esta historia, hermanos, la verdad es una historia que nos deja muchas lecciones y muchos aprendizajes, pero vamos a ver un poquito del contexto de dónde y cómo se encontraba este ciego. A mí me llama mucho la atención particularmente que la historia narra que era cuando Jesús estaba saliendo de Jericó que encontró a este ciego. No lo encontró, perdón. Fue cuando el ciego oyó que Jesús iba pasando por ahí. Entonces, Bartimeo no había podido ver, pero sí había podido escuchar de él. Bartimeo era un hombre con dificultades y le tocó vivir una vida con una discapacidad que le impedía moverse con libertad. Muy posiblemente se desplazaba con un bastón para tratar de salir adelante. Su lucha y esfuerzo era contrastante, porque incluso para ponerse en un lugar a mendigar tampoco era tarea fácil. Pero aquel hombre, acostumbrado a lo mismo, al escuchar que Jesús venía, se arriesga
y sale de su zona de confort, ignorando lo que dirán, ignorando las voces que lo mandan a callar, avanzando porque su único objetivo era obtener el milagro. Hermanos, hay momentos en los que tenemos que salir de nuestra zona de confort, hay momentos en los que tenemos que salir de nuestra comodidad, porque aunque esa zona de confort nos haga sentir seguro, jamás nos permitirá experimentar el milagro que nosotros estamos deseando. Muchas veces nosotros venimos a Dios de manera muy light, digo yo. Queremos que Dios nos conceda, nos escuche, pero no queremos dar nada a cambio, no queremos sacrificarnos, no queremos orar, no queremos venir al templo, no queremos congregarnos, no ayunamos, simple y sencillamente estamos muy cómodos y muchas veces, hermanos, desde la comodidad de nuestra cama, oramos a Dios y queremos así que nos conceda el milagro. Así que hay 3 lecciones, hermanos, muy importantes que podemos aprender de este ciego Bartimeo. La lección número 1 que nos deja esta lección es que la fe se activa por el oír también, hermanos. Lo vemos en Marcos, en el texto que estamos leyendo, y en Romanos 10:17. Veamos. Como les decía anteriormente, este ciego no la tenía fácil, porque aparte de ser ciego era pobre y era un mendigo, y no era fácil que poder encontrar o ir donde la gente, sino que él vivía básicamente de la caridad y de la gente que pasaba y le daba limosna. Son muchos y variados los obstáculos que se oponen a la fe. Dice la palabra que eran muchas las personas que se acercaban a Bartimeo para que se callara cuando escuchó que Jesús venía. Pero a pesar de que Bartimeo no podía ver, al oír que era Jesús el que pasaba por el camino, a él se le activó la fe, hermanos, e inmediatamente comenzó a dar voces y a clamar y a decir nuevamente: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no cayó, hermanos, no cayó hasta que Jesús le oyera. Ese es el clamor, hermanos, que nosotros tenemos que elevar a nuestro Padre Celestial cada vez que nosotros estamos en esa necesidad, cada vez que nosotros queremos que ese milagro se active. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Esto fue lo que Bartimeo puso en práctica para poder activar su fe. Siguió clamando y clamando a Jesús, y a pesar de que la multitud hacía todo lo posible por callarlo, él no paró hasta que Jesús se detuvo y lo vio. Notemos esto. Imaginemos que Bartimeo hubiera esperado a que Jesús pasara por donde él se encontraba y le tocara. Seguramente nunca hubiera recibido su milagro, hermanos, porque el reino de los cielos, hermanos, es para el que se decide arrebatarlo. Amén. Este hombre se esforzó y usó lo que tenía para llegar a Jesús y así poder recibir su sanidad, la sanidad de poder ver. Ese era el milagro que Bartimeo estaba solicitando, que Bartimeo es por el cual estaba clamando. Hoy muchos deseamos recibir bendiciones, hermanos, pero con el más mínimo esfuerzo por conseguirlo, ¿verdad? Que era lo que hablaba. Por eso, hermanos, el solo deseo no basta, hermanos. Tenemos que movernos, tenemos que activar esa fe por medio del oír, por medio del escuchar su palabra, por medio de tener esa conexión con el Señor Jesús, por medio de venir aquí al templo, escuchar las clases de la escuela dominical, los sermones y las enseñanzas que nuestros pastores, los ancianos y los hermanos de la iglesia preparan para nosotros, hermanos. Pero no es un camino fácil que vamos a poder conseguir, como les digo, desde nuestra zona de confort o desde la comodidad en la que estamos acostumbrados a andar. También Romanos 10:47 nos reafirma, hermanos: así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Amén. El acto de oír y escuchar es fundamental, hermanos, en nuestra vida cristiana. Y Romanos 10:17 nos recuerda también de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. La fe no surge, hermanos, de manera espontánea. La fe es como un músculo que se debe ejercitar, hermanos, para poder tenerla, hermanos. Sino que este es un acto consciente que depende de nuestra exposición a las enseñanzas con Dios. Al escuchar su palabra y reflexionar sobre ellas, podemos construir la fe que necesitamos para tener una relación con Dios y recibir los milagros en los cuales estamos necesitando. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El punto número 2 que nos deja como enseñanza es este pasaje tan lindo, es que muchos tratarán de detenerte al venir a Jesús, y lo vemos en Marcos 10:48. Así, hermanos, como el ciego Bartimeo fue obstaculizado, así como al ciego Bartimeo quisieron detenerlo, así como dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba más nuevamente: Hijo de David, ten misericordia de mí. De esa misma forma, hermanos, vamos a tener estos obstáculos nosotros como cristianos, hermanos. Van a haber gente, va a haber mucha gente, el propio enemigo las pone a nuestro alrededor, que nos detiene, que nos obstaculiza y que hace todo lo posible para que no vengamos a los pies de Jesús. Y lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre hay oposición delante del enemigo, hermanos. A veces va a ser el diablo quien nos querrá hacer que nosotros nos quiere hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios y que no debemos pensar en Él. Nos mete cosas en la mente como que no nos va a prestar ni siquiera la menor atención. Otras nos harán a ver que Dios tiene cosas muchas más importantes en las que pensar que en nuestras pequeñas necesidades. En otras ocasiones pueden ser personas que nos bloqueen el acceso a Cristo. Bien puede ser un amigo, una amiga, hermanos, incluso nuestra propia familia, hermanos, quienes van a decir o van a poner cualquier oposición, cualquier pretexto y nos van a criticar cada vez que nosotros querramos acercarnos a Cristo, ¿verdad? Otros intentarán desanimar diciéndonos que es muy pronto o que ya es muy tarde para venir a la iglesia, para tomar una decisión de seguir a Jesús, o que vamos deprisa o que estamos muy lejos. Pero siempre, hermanos, va a haber algo que nos obstaculice el poder acercarnos a Dios. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Hermanos, el Señor permite todo esto para probar cuánto deseamos realmente llegar hasta Él. Y es nuestro deber como cristianos pedir, así como pedía Bartimeo, y clamar a Jesús que nos ayude a vencer todos esos obstáculos que el enemigo de una u otra forma, sea en forma de amigos, sea en forma de familiares, sea en forma de trabajo, llámese lo que sea el obstáculo que nos detiene, el Señor permite todo esto para probar si realmente a Él. Y Bartimeo, hermanos, es un ejemplo extraordinario de una voluntad firme, decidida por acercarse a Jesús. Yo me lo imagino en su situación de ciego, luchando contra toda aquella gente que quería hacerle callar, desorientado, hermanos, sin poder ver. Pero Jesús, frente a su clamor, no cesando en su empeño y su determinación y perseverancia en medio de las dificultades, realmente Él se detuvo para poder atenderle. Y esa es la perseverancia que Jesús quiere ver en nosotros, porque nosotros, hermanos, muchas veces abandonamos todo fácilmente. O sea, muchas veces decimos, no, ya tengo mucho trabajo, tengo que atender a los niños en la casa, tengo muchos quehaceres en el hogar, tengo etcétera, el tráfico, la lluvia, y tiramos la toalla, hermanos, y decimos no, o simplemente deseamos quedarnos acostados en la casa porque hoy es domingo y, como dijo la pastora, es día de comer panqueques y no venimos a la iglesia, ¿verdad? A Él no le importan, hermanos, los reproches,
a él no le importaron, hablando de Bartimeo, los reproches de los que estaban haciendo a su alrededor, ni hizo caso al ridículo que posiblemente estaba haciendo, porque probablemente iba a perder esta oportunidad de no acercarse a Jesús, de haber hecho caso a todos esos obstáculos que se le pusieron. Pero por encima de todos, hermanos, estaba su deseo de recibir el milagro. Así que, como les mencionaba, hermanos, Bartimeo es un ejemplo extraordinario de la voluntad firme y decidida que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener para poder lograr acercarnos a Jesús, ejercitar nuestra fe y obtener el milagro que deseamos. Amén, hermanos. No permitas, hermanos, que nada ni nadie te detenga a llegar ante la presencia del Señor. Solo Él te puede sanar, solo Él te puede liberar, solo Él puede darte y suplir todo lo que necesitamos, Señor. Y hoy, hermanos, te digo, no pares, no te rindas en la búsqueda del camino a Jesús. Clamemos a Él para que derrame de su infinita misericordia en nuestras vidas. Amén, hermanos, lo declaramos en fe. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y el punto número 3, hermanos, que nos enseña este pasaje del ciego Bartimeo es que debemos estar claros en el objetivo. Y dice en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 51. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús le pregunta y le hace pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Dice textualmente, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? La pregunta puede resultar un poco extraña. ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó Jesús. Pero si Jesús tenía el poder para sanarle y aquel hombre lo necesitaba tanto, ¿por qué hacerle esa pregunta? Fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Pero Jesús hace la pregunta con mucha ternura. ¿Deseaba este mendigo una limosna? No, hermanos, no era eso. Pero Jesús quiere que este ciego se concentre por un momento en lo que desea con todo su corazón, para que la satisfacción de su deseo sea mayor. Sin duda Jesús ya sabía lo que Bartimeo deseaba, pero quiere que él mismo se lo pida. Hermanos, y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Claro que Jesús conoce todas nuestras necesidades. Jesús sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, pero Jesús quiere que nosotros abramos nuestra boca, que nosotros clamemos a Él, que nosotros vengamos a Él y le supliquemos misericordia, y que quiere que nosotros abramos nuestra boca para poder llenarla, dice la palabra, que abramos nuestra boca para pedir con fe ese milagro que nosotros estamos necesitando. En general se puede, no en general, podemos decir con certeza que el Padre Celestial conoce bien las necesidades de sus hijos, pero nos dice, abre tu boca para llenarle. Lo que quería Jesús no solo era sanar a aquel hombre, sino además de establecer una relación de comunión personal con Él, para que de esta manera su fe fuera reafirmada y así Bartimeo pudiera glorificar a Dios como realmente habría de suceder. Así que debemos de tener claro, hermanos, nuestro objetivo. Paso como a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué debemos tener claro nuestro objetivo, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, nos pasa que no estamos claros, no sabemos en nuestra racionada relación o nuestro racionado conocimiento de Jesús. Muchas veces lo podemos tener enfrente, hermanos. Y yo cuando leí el mensaje, yo me preguntaba, ¿qué le pediría a Jesús? Si Jesús me preguntara, ¿qué quieres que te haga?
debemos saber, hermanos. Muchas veces yo les aseguro, pasamos por momentos en los que no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedirle a Jesús, no sabemos qué decirle, nos confundimos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa certeza, porque no tenemos esa comunión o esa fe fortalecida. Por eso es importante tener claro cuál es el objetivo. Si Jesús se nos preguntara y nos dijera, ¿qué quieres que te haga? Cuando Bartimeo se encuentra frente a Jesús, también se enfrenta a la pregunta más importante de su vida: ¿qué quieres que te haga? Y su respuesta fue segura e inmediata, porque él respondió: deseo recuperar la vista. En ese momento, su fe y la seguridad de lo que su corazón anhelaba movieron el corazón de Jesús para que éste le concediera el milagro. Y esto es lo mismo que nosotros debemos hacer, hermanos: no dudar de lo que deseamos alcanzar en Cristo, porque tenemos esta convicción de que tenemos a un Padre que nos escucha, que solo está esperando que abramos la boca y le pidamos, que clamemos a Él, y Él concederá en su voluntad y en su tiempo lo que nosotros estamos pidiendo. Así que, hermanos, esta reflexión realmente es una reflexión tan bonita. Hemos aprendido 3 puntos muy importantes, ¿verdad? El primero es, dijimos, la fe se activa por el oír. En segundo lugar, dijimos también que muchos tratarán de detenernos para venir a Jesús. Y en tercer lugar, hermanos, hablamos de que debemos de estar claros del objetivo. Y les hago rápidamente un pequeño resumen nuevamente, hermanos. Bartimeo era un ciego mendigo sentado en una acera. No conocía, no había visto nunca a Jesús, pero podía oírlo, él ya había oído de todos sus milagros, así que él activó su fe por el oír. Muchas veces, hermanos, nosotros no estamos en la agenda de Cristo, y no me malentiendan, no estamos en la agenda de Cristo porque no hemos pedido, porque no hemos podido ni hemos podido hacerlo, pero Bartolomeo se atravesó, Bartolomeo se movió, Bartolomeo salió de su zona de confort y como pudo llegó hasta Jesús clamando en medio de la multitud. Muchas veces nuestro Padre Celestial espera eso, espera que nosotros arrebatemos ese milagro y nos metamos en su agenda. ¿Y cómo nos metemos en su agenda? Con fe, hermanos, orando, clamándole a Jesús. Así que no paremos, hermanos, no dejemos que nos callen, elevemos nuestra oración a Jesús para que siempre seamos vistos por Él y seamos tomados en cuenta, hermanos. También, como les decía, Jesús quiere que nosotros abramos nuestra boca. Jesús conoce nuestras necesidades, hermanos, pero Jesús quiere oírnos. Jesús quiere escuchar nuestras oraciones. Jesús quiere que clamemos, que vayamos a Él, que quiere que vayamos y que le pidamos lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos ejercitar nuestra fe, hermanos, y no solo confiar en que Él sabe lo que necesitamos. Y por último, hermanos, tener claro siempre nuestro objetivo, hermanos, saber, tener la certeza de qué vamos a pedir, cómo le vamos a pedir a Jesús y confiar ciegamente en Él, hermanos, en que Él va a responder en el tiempo bueno y perfecto. Pasamos al tiempo de reflexión, hermanos, y decimos que después de ser sanado por Jesús, Bartimeo no solo recuperó la vista física, sino que también obtuvo una nueva perspectiva de la vida. Se convirtió en prueba viviente de la transformación que Cristo puede realizar en nosotros. De la misma manera, cuando permitimos que Jesús entre en nuestros corazones y nos sane espiritualmente, nos convertimos en testigos vivos de su amor y poder, impactando positivamente la vida de quienes nos rodean. Su obra en nosotros se aviva nuestra fe y nos mueve a compartir su amor y poder con los demás.
Oremos, hermanos, para que nosotros, al meditar en estas lecciones, decidamos aplicarlas a nuestra vida diaria, que como Bartimeo experimentemos la maravillosa gracia y sanación que Jesús tiene reservada para cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a orar sobre todo porque Bartimeo, si bien es cierto, era ciego de vista, también existe el peligro de caer en la ceguera espiritual, hermanos. No permitamos, hermanos, que nuestros ojos, la Biblia dice que nosotros tenemos dos pares de ojos, los ojos físicos y los ojos espirituales. Así que este pasaje de Bartimeo también nos dice y nos invita a reflexionar sobre esa ceguera espiritual que muchas veces nos hace desviarnos. Y esa ceguera espiritual, hermanos, es el mundo, es el enemigo, son las cosas que amamos más que a Dios. Estoy segura que no hay nadie aquí nosotros que pase por eso. Oremos, hermanos, y digámosle: Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender de tus milagros, Señor. Podemos entender, Señor, que claramente debemos ejercitar nuestra fe, Señor, para poder obtener el milagro que deseamos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás presto a escucharnos, a escuchar cada una de nuestras oraciones, Señor, que solo necesitas que abramos nuestra boca y clamemos a ti, Señor, y nosotros seremos escuchados, Padre Celestial, porque tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama y que sabe lo que necesitamos, pero quiere oírnos. Padre Celestial, abre nuestra boca, inquieta nuestros corazones para que constantemente, Señor, estemos viniendo a ti, Padre Celestial, a orar, a poner en tus manos todos nuestros deseos y todos nuestros anhelos, Señor. Ayúdanos a activar nuestra fe por el oír, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ningún obstáculo, Padre, que pueda atravesarse en nuestro camino pueda detener el venirte a buscar, Señor, el venir a congregarnos, el buscarte en privado, en esta comunión que diariamente deberíamos tener contigo, Señor. Ayúdanos a tener un objetivo claro en el momento en que tú nos hables, en el momento en que tú nos presentes y nos hagas la pregunta que quieres, Señor. Ayúdanos a tener ya esta respuesta, Señor, esta respuesta que nos la vas a dar orando y estando en comunión contigo, Señor. Padre, y hoy oro, Padre Celestial, por cada una de las personas, Señor, en necesidad, por cada uno de nosotros, por la necesidad de cada uno de nosotros, por ese milagro que cualquiera de nosotros está esperando, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de poder, Señor. Eres un Dios de lo imposible, Padre Celestial. Y sabemos que el milagro que necesitamos, Señor, cualquiera que sea, tú puedes hacerlo, Señor. Ayúdanos a ejercitar esa fe que provoque ese milagro que deseamos, Señor, para que en tu voluntad y en tu tiempo sea cumplido, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.
cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no